Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguí, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Amén. Dice, y Abraham era rico, riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas después del Neguí hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot. Dice, también Lot. Dice, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas, no podían, perdón. Dice, no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a derecha, y si tú fueres a derecha, yo iré a izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que se destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. El 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó, no antes, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, le dijo, ve por la tierra, a lo largo de ella, y a su ancho, porque a ti te la daré. Se lo dijo 2 veces. Abraham fue, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos muestra esta mañana cómo 2 hombres enfrentan una misma situación, pero con 2 perspectivas diferentes. La situación era la misma, pero cada uno, según lo que había en su corazón, la veía de una manera. 2 perspectivas diferentes, las cuales transformaron más tarde sus destinos para siempre. Es muy importante cuando decidimos
¿Cómo decidimos y con quién decidimos las decisiones que tomamos? Hoy quería hacer hincapié en este relato bíblico, empezando por Lot, el sobrino de Abraham, y cómo podemos ver, surgió un conflicto entre los pastores de ambos. Podemos ver que todo vino porque al final el pueblo no estaba de acuerdo. ¿Cómo volvió? Al punto que se volvió insostenible la situación para ellos y para ese pueblo, como hermanos en la fe. Dice, otorgándole, como podemos ver, a Abraham, a Lot, el derecho de elegir primero la tierra que le rodeaba y que bien le pareciera escoger. Le dijo, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Abraham abrió, cedió, dejó, se puso en segundo lugar. La respuesta de Lot, hermanos, fue decisiva, pronta, no se lo pensó mucho, dice la Escritura. Dice, y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto, como la tierra de Egipto, como hemos leído en Génesis 10, sin darse cuenta este hombre que se estaba olvidando de ser agradecido con su pariente Abraham. Un hombre que en su partida lo acogió bajo su protección como pariente, no como mandato de Dios, como pariente. Dios no le dijo que se lo llevara, si leéis la palabra, pero él como pariente se lo llevó. Tenemos que tener cuidado con las cosas que Dios quiere que hagamos. Lot miró la bendición por lo que veían sus ojos naturales, basándose exclusivamente en la apariencia exterior y el verdor de la prosperidad inmediata de aquella tierra. Él valoró la situación, como hemos dicho a lo primero, por lo que veían sus ojos. Muchas veces, hermanos, vemos y ponemos nuestras decisiones y creemos que son las mejores por lo que ven nuestros ojos. Y cuando ya hemos decidido, nos acordamos de consultar muchas veces al Señor. Pero ya hemos decidido. El paso ya fue dado. Y luego muchas veces le tenemos que decir al Señor, ay Señor, perdóname porque tendría que haber consultado contigo antes de dar el paso. A todos nos ha pasado, a mí también. Él se dejó llevar por lo que veían en ese momento sus ojos. Él todavía, hermanos, anhelaba los sistemas y las riquezas prontas del mundo, del cual Dios los había sacado, no dándole la importancia que tenía, como dice el versículo 13, mas los moradores de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Si él hubiera puesto las cosas de Dios en primer lugar, no hubiera visto el verdor de las tierras, hubiera visto la maldad que allí había.
Pero él no vio eso. Lot puso su ganancia personal a cambio de su propio bienestar y el de su familia cuando acercó sus tiendas a Sodoma, una ciudad ya condenada en el futuro por el mandato de Dios. Era una ciudad que estaba porque no querían arrepentirse. Pero él no vio nada de todo eso. Solo vio en ese tiempo y en ese momento la ganancia y la facilidad que ya tenía aquella tierra. Muchas veces las cosas fáciles, hermanos, no son las mejores, ni son las que nos convienen. Es difícil hacer entender eso. Y nos gustaría que las cosas fuesen, pero no siempre son las mejores, las fáciles. Porque en las que Dios nos da, aunque nos parezcan que no son fáciles, ahí hay un propósito divino para nuestras vidas. Hermanos, es Dios quien tiene los tiempos. Si Él hubiera amado la justicia lo suficiente, hubiera permanecido separado de los malvados caminos de aquellos hombres. Si Lot hubiera amado la justicia de Dios, los propósitos de Dios y los caminos de Dios, si él los hubiera tenido en su corazón, que maestro no le faltó, porque Dios puso a Abraham al lado para que aprendiera, pero él no quería aprender. Él siguió sus instintos. En vez de eso, toleró la maldad al vivir en Sodoma, sabiendo que tarde o temprano se mezclarían, porque él lo sabía, que tarde o temprano, si estaban cerca de ellos, harían negocios, sus esposas, sus hijos, alguno que otro caería. Pero él no le dio la importancia que tenía. Él no le dio esa importancia. Él prefirió seguir por sus ojos, esos ojos naturales, que muchas veces nos llevan a hacer cosas que no son conforme a Dios. Por el contrario, Abraham encarna uno de los principios fundamentales para poder caminar conforme a lo establecido por Dios. La obediencia, la fe y saber poner la parte espiritual por delante de la carne, no aferrándose ni siquiera a sus derechos y propósitos como guía y siervo de una promesa dada por Dios. Ni siquiera. Él tenía algo en la mente por encima de todo. Él confiaba. Tenía fe en Dios. Que las palabras que Dios le había dicho, se harían realidad. Tarde o temprano, por encima de todas las circunstancias. Abraham demostró una profunda confianza en el Señor, una generosidad sobrenatural. Él no temía quedarse con la peor parte de la tierra. No tenía miedo en eso. Si Dios le hubiera dicho que le iba a dar otra, él se hubiera quedado con la otra. No le importaba el verdor de la tierra. Hermanos, no es el verdor de la tierra lo que hace fructificar y prosperar a las personas. Es la presencia del Altísimo en medio de tu corazón, de mi corazón. Ese es
Ahí está el verdor verdadero de la tierra. Abraham sabía eso, porque él no miró con la vista, miró con el espíritu. La tierra no era su seguridad, hermano. Lo que tú vives y tocas cada día no tiene que ser tu seguridad, hermano. Tu seguridad tiene que estar en el Señor. La tierra para Abraham no era su seguridad, no era donde él tenía puesta su mirada. Ahí no estaba su corazón, sino en la fidelidad del Creador. Ahí es donde hay que tener puesta esa mirada, en la fidelidad del Creador, que es el Creador de la tierra, y en sus promesas dadas. Allí tenía Abraham su confianza, su fe. Allí las tenía porque Dios se las había dado a él. Y él decidió confiar por fe en esas promesas dadas, por encima de lo que sus ojos podían ver, sentir y tener. Lot dependía, hermanos, de lo que sus ojos veían, mientras que Abraham dependía de lo que Dios había hablado. A esta iglesia se le ha hablado. Hermanos, a tu corazón Dios ha hablado. Coge esas promesas, hazlas realidad, no te muevas de ahí, porque a su debido tiempo el Señor hará la obra que Él tiene para ti. Confía en Él totalmente. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque las promesas de Dios son eternas, son reales. Y su sí, dice la palabra del Señor, que es sí, y su no es no. Pero si te dice que sí, eso no te lo quita nadie. Dios dijo, cuando Lot ya se había apartado de su pariente Abraham, aquí vuelve a empezar Abraham. Esto tendría que haber hecho desde el principio y no le hubieran sucedido tantas cosas como lo sucedió en Egipto con su mujer, tal, que podemos contar. Aquí dice que Dios dijo cuando Lot ya se había apartado. Dice, alza. Hermanos, esta mañana le dice el Señor a su iglesia de Cambrils, alza ahora tus ojos. Alza ahora tus ojos, hermano, te dice el Señor. No mires hacia el suelo, solo podrás ver tierra. Alza tus manos, alza tus ojos al Señor. Dice, y mira ahora desde el lugar de donde estás, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lo dice en Génesis que hemos leído 14 y 15, como hemos leído al principio. Y Abraham dice que allí, cuando el Señor hizo eso, edificó un altar. Pero no dice que Lot edificara ningún altar. Dice que Abraham edificó un altar. Aquí, mi hermano, estamos viendo un principio extraordinario que Dios hace cuando va a traer cambios.
Primero, limpia. Segundo, ordena. Y tercero, establece sus principios celestiales sobre lo que estaba establecido. Él estableció sobre la promesa de Abraham otro establecimiento genuino. Cuando ya había limpiado, ordenado, Él estableció de nuevo y le dijo al patriarca: ahora quiero que te extiendas, porque lo pasado ya está pasado. Quiero que te extiendas y que abarques toda la tierra, porque toda la tierra te la voy a dar. En este pasaje, hermano, también podemos ver cómo Dios, pese a los errores y perjuicios humanos, nunca pierde el control, y sus planes de santificación y redención se llevarán a cabo en esa generación, o Él levantará la siguiente para que sus propósitos se cumplan según sus propios planes establecidos en medio de su pueblo. Si nosotros no le dejamos hacer al Señor la obra que Él quiere hacer en nosotros, pasará el tiempo. Y cuando venga la siguiente generación, el Señor volverá, porque Él no tiene tiempo. No existe el tiempo para Él. Pero Él sí quiere que se hagan sus propósitos. Y si esta generación no deja que el Señor haga el propósito, vendrá otra que lo hará. El Señor nos está diciendo en esta mañana, hermanos: levanta tus ojos y mira, porque yo te daré toda la tierra que tú puedas ver. Y te extenderás, y Cambril será para vosotros, y todo lo que toque la planta y pise la planta de vuestro pie, el Señor lo bendecirá. No importa lo seca que esté la tierra, porque no la vimos con nuestros ojos, la vimos con la fe que había en nuestro corazón. Hermanos, es la fe lo que mueve el corazón de Dios. Amén. Dice David, nos dice en el Salmo 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esos son los propósitos que tiene el Señor cuando nos refugiamos en sus promesas. Refúgiate en las promesas. Y el 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hermano, espera en Él, confía en Él. Deja que Él vaya día a día haciendo lo que tiene previsto, el plan que Él se trazó desde la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Él tiene un plan, no estás solo. Él tiene cuidado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es levantar ese altar delante de su presencia, que es donde Él se revela a nuestros corazones. Deja que Él se revele a tu corazón
que Él se revele a través de su Santo Espíritu a tu vida. Déjale. Dios nunca quiso que se volvieran con aquellos, porque Él sabía desde el principio que era un pueblo pecador. Dios nunca quiso que Lot fuese allí. Entonces debemos de tener ese cuidado. Mira, hermano, la fe y la confianza en Dios es la que nos guiará por sus caminos de verdad. Eso es lo que hace la fe. Dice, es la fe la que hará que edifiquemos un altar al Santo. Es esa fe la que hará que miremos las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo, como hizo Abraham. Es esa fe, mis hermanos. Debemos dejar la parte que tenemos y abrir el corazón a Cristo y decirle, Señor, yo quiero que tú aumentes mi fe. Quiero vivir en ese camino que tú has hecho y te has propuesto para mí. Hermano, es tiempo de edificar ese altar, de no mirar con los ojos lo mismo que miró Lot, de mirar con el Espíritu, de acercarnos, de dejar que Dios se acerque a nosotros, que Jesús se acerque a nosotros. Es ese tiempo, hermanos. Amén. Y de estar confiados en que lo mejor que puede venir a nuestras vidas es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. No vamos a tener nada mejor que lo que Él puede tener para nosotros, porque Él ya se preocupó de nosotros, aún en la fundación del mundo. ¿Qué podremos añadir? Podríamos seguir, hermanos, pero creo que ya está. Me gustaría que nos pudiéramos poner de pie y vamos a hacer una oración en esta mañana. Cierra los ojos, hermano, por un momento. Señor, te queremos dar gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu santa y preciosa palabra, Padre, por las cosas que tú esta mañana nos has dicho, Señor. Padre, ayúdanos a saber aplicarlas, Señor, a que no se nos olvide, Señor, a saber, Señor, que tú quieres tratar con nosotros, con nuestro corazón íntimamente, Señor. Que podemos hacer muchas cosas, pensar y sentir todo, pero que las que son tuyas, Señor, son las que se hacen realidad en nuestras vidas, Dios. Padre, ayúdanos a ser como era Abraham, Padre. Padre, a no mirar la tierra si estaba seca o si estaba mojada, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú seas lo primero, Señor, a tener la confianza que tú serás el que riegues esa tierra, Señor, en todo momento, Señor, y en todo lugar, Señor, cuando llegue el momento, Señor, porque nosotros confiamos y estuvimos cerca de ti, Señor. Te damos a ti la gloria en esta mañana, Señor, Padre, y te ponemos todas las cosas en tus manos, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, el que te muevas delante de nosotros, Padre. Señor, ayúdanos cada día a ser un poquito más como tú eres, Señor. Un poquito más, Señor, como tú quieres que seamos, Señor, Padre. Ayúdanos, Padre, y que ese fruto que quieres de nosotros, Señor, llegue un momento que podamos dártelo, Señor. Gracias te damos, Santo Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya, aleluya.